Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más del programa que semana a semana contempla cómo los mandatarios más poderosos del planeta toman las decisiones más peculiares que podríamos describir en este momento, ¿no? Decisiones que cambian el mundo, decisiones que nos afectan en nuestros bolsillos personales y que nos perjudican de una u otra manera. A mí, yo como dije la semana pasada, he sido perjudicado personalmente por el mandatario naranja. Sí. Y pues en esta ocasión vamos a traerles a ustedes tres noticias muy importantes. La primera, la más relevante, la que ha incendiado las primeras planas de todo el planeta. Donald Trump decidió no destruir una civilización para hacer un cese al fuego. Pensé que ibas a decir para hacerse un taco. Para hacer un taco, sí, también para echarse para atrás como siempre lo hace. La cosa es que, ¿por qué en este momento decidió Trump hacer este taco final de 15 días? ¿Cómo se consiguió? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Y lo más importante, ¿será que Trump perdió la batalla o la guerra más rápida de Estados Unidos en los últimos tiempos desde Vietnam? Vaya, que con Vietnam duró más tiempo. Vietnam duró bastante, a diferencia de este paupérrimo tiempo. Sí. Bueno, qué bueno que lo hizo, ¿no? Porque... Es que es un presidente que va por busca de la paz. Tenemos que entenderlo. Paz ante todo. Pasan de todo. Pero que no me había dicho que ya no le importaba la paz porque ahora que María Corina Machado le dio su premio Nobel. Yo creo que se retractó y quiso seguir siendo un presidente pacifista como lo ha venido haciendo desde que asumió su mandato. Claro. Vamos a ver qué es lo que está realmente detrás de Donald Trump. Si es una cuestión meramente de él y si realmente él es el que tiene la capacidad de decidir que haya paz en Medio Oriente o si quizás está bajo los objetivos de otro líder que lo maneja en las sombras. En fin, la segunda noticia que también es importante y es que a raíz de que Gustavo Petro le echó flores a un sistema brasileño de pagos que rivaliza con Visa y Mastercard, pues como que de repente un montón de medios empezaron a retomar este sistema de Brasil para hacer los pagos. Vamos a decirles qué sistema es, por qué está causando revuelo y por qué el año pasado Estados Unidos ordenó una investigación en contra de la compañía que maneja este sistema para que no pase, para que no funcione. Y la tercera noticia importante, por supuesto, es que a raíz de todo esto que hace Donald Trump de hacer un taco adicional, Melania Trump, su esposa, salió a hablar sobre el caso Epstein. Sobre qué ocurrió con este hombre nefasto, si El señor de la isla. el señor de la isla, si realmente es una víctima, con la calidad de persona que era Epstein para ella, y pues si es o no un ser tan oscuro como lo describen los correos. Si quieres saber qué onda con la actualidad, cómo te afecta a ti en tu bolsillo y si esto es o no importante para tus decisiones a futuro y para nuestra salud financiera, por amor de Dios, quédate con nosotros que hablaremos de esto y más en... Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado, que nos ha seguido semana a semana. Hemos estado viendo las estadísticas y si entiendo bien lo que dice YouTube, ahora el 30% de los que nos escuchan se quedan hasta el final. Qué bueno, espera. Si pasas de cerca de 50 minutos, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte. Y si puedes dejar un comentario para que YouTube aumente la visibilización de este podcast, no, por favor, hazlo porque hemos estado luchando contra el viento y marea para traerles este programa que siempre está investigado, tiene contexto, retoma un montón de decisiones a lo largo del planeta y te va a ayudar a entender mejor la realidad de lo que lo hacen la mayoría de la gente que está dando propaganda política para izquierdas o Y derechas. tomar mejores decisiones para tu vida, especialmente en lo financiero. Sí, efectivamente. En fin, muchas gracias a la gente que nos está acompañando en vivo, gracias a la gente que comentó en el último podcast y gracias a todos los que nos hayan acompañado. Ahora comencemos con la primer noticia. Traigo el Medio Oriente, realidad o ficción. ¿Qué ocurrió? Miren, en las últimas 2 semanas, después de que Irán le dijo a Trump que no se iban a rendir, Trump ha amenazado con destruir de la faz de la tierra a Irán. Al punto en que amenazó que si para las 8 de la noche del día 7 de abril no se cumplían sus demandas, una civilización entera sería eliminada de la faz de la Me Tierra. pregunté cuáles demandas. Pues resulta que en podcast anteriores nosotros les trajimos los puntos de Donald Trump para el cese de la guerra. Sí, o sea, 15 con cosas irrealizables, irrazonables, donde prácticamente no garantizaba su palabra, en un contexto donde ya habían diplomáticamente el 28 de febrero originalmente accedido a un montón de demandas y donde ni de
coña van a acceder a estas nuevas demandas que básicamente se pueden resumir es: inclínanse, desármense, bésenme los pies y páguenme todo lo que yo hice. En fin, resulta que las cosas se estuvieron escalando muy fuerte al punto en el que sus propios legisladores, senadores, trataron de invocar la enmienda 25 para tratar de hacer impeachment a Trump y tratar de sacarlo del poder antes de que declarara un inicio o las hostilidades. De hecho, Trump se había ufanado diciendo que podemos usar arsenal que no hemos usado hasta este momento, guiño, guiño. Y si usa ese arsenal que... Boom. Sí, ya nos queda todo el paréntesis. La culpa de la bestia naranja, ¿no? Sin embargo, resulta que tras casi 6 semanas de guerra, a 2 horas de que se cumple el plazo trumpista, Trump anunció una tregua. Una tregua en Medio Oriente. Cosa que fue confirmada por el gobierno iraní. Una tregua. Y pues la cosa es ¿por qué? ¿Cómo se consiguió? ¿Quién lo consiguió? ¿Y qué es lo que dijo Trump? Es que realmente Irán decidió inclinar la rodilla y la cabeza para decirle a Trump, por favor, perdónanos la vida. ¿Habrá aceptado todos los puntos de Trump? Y eso es lo que vamos a explicarles el día de hoy, porque creo que hemos asistido a uno de las, ¿cómo decirlo? De las humillaciones más grandes que ha sufrido Estados Unidos hasta la fecha. Creo que con diferencia podría ser la más grande. No tengo en la mente una humillación más grande que esta, pero ni siquiera... Es que esta humillación tiene que ver precisamente con lo... ¿cómo decirlo esto? Con lo hilarante que ha estado haciendo el presidente que cabeza dicha nación. Porque claro, cuando tú haces algo sin consecuencias, sin mirar más allá en el futuro, de forma muy improvisada, estas son las consecuencias. Si hay una palabra que para mí ha caracterizado la gobernanza de Donald Trump es la improvisación. Ha sido un gobierno sumamente improvisado. Realmente cualquier plan que digan sus agencias de inteligencia o gente preparados, y al final de cuentas J.D. Vance, Donald Trump, Steve Witkoff, Jared Kushner van por la libre haciendo lo que quieren con la geopolítica internacional, pues poco se puede negociar realmente. Sí, de hecho, hablando de Vance, que lo acabas de citar, él en su momento dijo lo que precisamente estamos viendo que está ocurriendo en este momento, o sea, como una predicción de qué pasaría si Estados Unidos entrara en maniobras bélicas de la manera como lo ha hecho. Sí. Y que claramente no son las más favorables para el país del norte. Sí, de hecho... significa que entonces Donald Trump hace lo que quiere y ni siquiera escucha a sus asesores. Sí, cosa que ya fue confirmada por Joe Kent hace 2 semanas. Escuchen el podcast, ahí está Joe Kent, donde está una imagen muy bonita con Trump haciendo una referencia a Titanic con Netanyahu detrás, donde digo que fue abandonado. Y ahí se explica todo este asunto de cómo Trump no está escuchando a sus propias agencias en favor de la Mossad, agencias de otro país. No vamos a volver a retomar todo eso, pero ténganlo siempre en mente, ¿ok? Pueden revisar el podcast anterior que se hizo un resumen bastante concreto, o irse al 2 podcasts previamente, que es el que le está diciendo. Bien. Como Trump amenazó con destruir la infraestructura civil iraní, Irán respondió indirectamente atacando instalaciones de Arabia Saudita, que como dijimos en el podcast anterior, todas las monarquías del Golfo habían estado pagando durante 50 años a Estados Unidos, mediante la compra de bonos del tesoro, un pago de piso para que Estados Unidos les protegiera. ¿De quién? Del propio Estados Unidos. Sí, de Irán y de todos los actores geopolíticos, ¿no? Poder comerciar petróleo de manera libre. No les sirve de nada el plan que sacó Netanyahu de que hagan saquen el petróleo a través de mi territorio, porque prácticamente sería estar subordinados a Israel, cosa que Israel quiere, pero a ellos no les sirve de nada. Especialmente porque es un enemigo sustancial de sus países. Acuérdense del gran Estado de Israel y básicamente quiere invadir todos sus territorios. De hecho, el gran Estado de Israel llega incluso hasta Arabia Saudita. Es bastante en el mapa. Y ahora, la situación estaba a horas de una escalada regional masiva, donde Irán no se iba a echar para atrás, iba a seguir sacando los misiles y drones que tiene de reserva, y haciendo que los Tomahawk que tiene Estados Unidos sigan usándose y desperdiciándose en tratar de derribar estas cositas que son de $50,000 como mucho, ¿vale? Es que es demasiado simétrico el gasto militar que está haciendo Estados Unidos con su tremenda arsenal versus pequeños drones, que el costo de la producción es mínima, la operatividad es bajísima. Y cuando todo se iba a ir de madres, llega el gobierno de Pakistán,
que durante toda la noche en Medio Oriente, o sea, hay una diferencia aquí, durante toda la noche estuvieron haciendo un esfuerzo diplomático para intentar alcanzar un acuerdo, y en donde el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, publicó un mensaje que luego se lo difundió en X diciendo a Estados Unidos que por favor amplíe el plazo del ultimátum durante 2 semanas para permitir la continuación de gestiones diplomáticas, que no sea tonto, ¿no? Y al mismo tiempo abriendo canales de comunicación paralelos donde fungía como intermediario entre Irán y Estados Unidos para que se pase información, para que tengan comunicaciones. Esto es muy importante de señalar porque si ustedes recuerdan lo que nosotros conversamos hace un par de podcasts atrás, Omán había ocupado esa posición y había tenido avances muy ventajosos para Estados Unidos antes de que llegara algún tipo de información extraña de la Mossad que hizo finalmente que Donald Trump no siguiera sus servicios de inteligencia y escuchara al oído al propio Netanyahu. ¿Ya? Sí. Y la excusa que da Marco Rubio, de hecho hay un video muy estúpido, de verdad, donde la excusa que da Marco Rubio es que nuestro sabio presidente miró lo que iba a ocurrir, se dio cuenta de que Israel iba a atacar primero, y si Israel atacaba primero, entonces el conflicto regional iba a volar por los aires, entonces los estadounidenses tenían que atacar primero para prevenir que se volara por los aires todo el conflicto de la región. Lo que no tiene sentido, porque si aquí el propio Israel se le está yendo de madre a Estados Unidos debería ponerle sanciones. O sea, si se supone que es su perro, quédate la correa. Ahora, aquí hay una cuestión que yo solo lo vi de un medio europeo que cita que China presionó fuertemente a Pakistán para que se moviera todo lo que pudiera para que se alcanzara este acuerdo. El resto de los otros medios, Associated Press, Reuters y CNN, no revelan la situación, le dan todo el beneplácito a Pakistán. También hay fuentes citadas por distintos medios que sugieren que otros actores como Turquía y Egipto estuvieron facilitando canales de comunicación en paralelo, pero su papel fue meramente como auxiliares en la comunicación. Sí. El papel logístico, mediador y diplomático principal se lo llevó Pakistán, a través de su primer ministro, que era Sharif, y el jefe del ejército de Pakistán, que era Asim Munir. Y no olvidemos una cosa de Pakistán: el año anterior, cuando inició maniobras bélicas en contra de la India. Ajá. Recuerden que supuestamente el que medió allí fue Estados Unidos, donde todo el crédito se le da a Donald Trump, e incluso Pakistán lo propone para ganar el Nobel de la Paz. Sí. Ya, así que hay una relación diplomática de Pakistán hasta cierto punto con Estados Unidos. Sí. Ahora, esta fue una tarea muy complicada, difícil, porque prácticamente las comunicaciones estaban muertas y los iraníes se mantenían firmes en que eran los 10 puntos o nada. Olvídate de cualquier cosa, no hay concesiones, no hay nada que se pueda negociar, son nuestros 10 puntos o olvídate de nada, que mis 15 puntos, que desármate, que quítate el uranio, que danos dinero, nada. Los 10 puntos nuestros dirán o nada. Más adelante le vamos a decir que decían esos 10 puntos, ¿vale? Al final, los estadounidenses aceptan estos 10 puntos de los iraníes, y prácticamente a la madrugada, en tiempo de Teherán, el primer ministro Abbas Araghchi declaró públicamente que Irán aceptaba el alto fuego y que permitía el tránsito por el estrecho de Hormuz durante el periodo acordado de 2 semanas, especificando que el tránsito por el estrecho sería bajo coordinación con fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas. Entonces, con esto se evitó un esfuerzo, se evitó esta escalada regional, y se prometía en un inicio que la apertura completa del estrecho de Hormuz, bajo las condiciones que hicieran, pero todos se lo tomamos como que, ok, ya la apertura está completa, tal y como yo dije, gané, Ahora, ¿por qué Trump aceptó para este punto lo que Irán les dijo, que se puso firme? No son 10 puntos o nada. Porque para este punto también Trump ya tiene una presión interna muy fuerte por sus propias bancada interna republicana. Recuerden que cuando renuncia, en este caso Joe Kent, hubo literalmente una avalancha política al interior de la bancada republicana desde el trumpismo. Si miran los diferentes encuestas de opinión que han salido en Estados Unidos respecto a cómo califican la administración Trump sobre la opinión que tiene sobre los israelitas, dada la situación actual, son realmente críticas. Apenas el 30% de la población estadounidense pro-MAGA, no de todo en general, pro-MAGA,
apoya lo que Trump está haciendo. Y dentro de los jóvenes, solo el 5% lo apoya y tiene una buena opinión de Israel. Solo el 5%, el 95% saben perfectamente lo que ha ocurrido. Lo de que esto es una cuestión para tratar de tapar lo de Epstein, que esto es una cuestión que tiene que ver más que nada con las emisiones de Netanyahu y de no ser procesado por corrupción, y pues no se lo compre. Y como los congresistas tienen que tratar de acaparar el voto joven, que al final de cuentas es que últimamente es el que va a definir. El transitorio, porque finalmente la gente mayor fallece y a ti lo que te interesa es captar nuevos votantes. Pues en un año de elecciones no puedes seguir apoyando estas cosas que se Trump. Entonces, internamente, tanto sus aliados más cercanos, como los que eran pro-magas a morir, como por ejemplo Alex Jones, o incluso gente que creyó en su proyecto, como fue Joe Kent, se estuvieron desmarcando. Y pues ya tiene una presión muy fuerte donde literalmente nadie le está creyendo. Que es tan obvio y tan grosero lo que hace que no lo están apoyando. También pues no tenía objetivos claros, porque si ya se supo que en el 28 de febrero Marco Rubio estuvo a punto de alcanzar los objetivos de Estados Unidos y ya al final lo tiró por la borda. ¿Qué fue lo peor? Que renunciar a esta persona, Joe Kent, porque cuando él renuncia lo dice claramente de que casi que el presidente lo tienen secuestrado desde la ideología de Israel. Sí. Y que no había razones para que ellos creyeran desde sus servicios de inteligencia de que lo que decía Donald Trump iba a ocurrir realmente. Entonces por eso que habla casi de un secuestro que cometen contra Donald Trump. Entonces estamos en también un contexto donde sigue el cierre parcial del gobierno estadounidense. Y pues la guerra está siendo muy cara, demasiado cara. No hay dinero para construir casas, pero sí para defender a Israel. Cada uno de estos misiles vale, o sea, con eso te construyes fácilmente 100 casas para los hombres. Imagínense vivir en Estados Unidos, que te hayan recortado todas tus ayudas por carencias, para la gente más pobre, más humilde, que tengas que elegir entre comer mañana o comprar medicamentos, entre salir a trabajar o simplemente quedarte ahí esperando a que te lleve la vida, y de pronto ver que tu presidente, en el que tú tanto creíste quizás, está invirtiendo miles de millones en una guerra que ni siquiera es de Estados Unidos. Y bueno, con un contexto donde literalmente todos los aliados de Estados Unidos se desmarcaron y decidieron no apoyarlo en su incursión tonta para liberar este estrecho. De hecho, Europa estaba bastante animoso de participar en estas maniobras bélicas que había propuesto Estados Unidos, hasta la renuncia de Joe Kent. Y lo peor de todo es que Irán no solamente resistió presión estadounidense e israelí, sino que monetizó la guerra como no lo hacía antes del 28 de febrero, donde había paso libre. Porque ahora han impuesto tasas por tránsito donde se cobran hasta $2 millones por buque, sí, dependiendo si es un buque petrolero, un buque gasero o un granelero, o sea, que lleva granos de sí, lo que les van cobrando. Y se han estimado que en estos 60 días que ha durado el conflicto se han embolsado los iraníes $60 millones semanales durante la crisis. O sea, le han dado una muy buena puerta de rentarse, porque tienen que pensar de que los iraníes estuvieron a punto de aceptar todas las barbaries que les pidió Donald Trump en su momento con las avanzadas que habían hecho junto a Omán, porque resulta de que venían de una sequía, de un desastre natural, de una población que en estos momentos estaba demasiado erosionada desde dentro. O sea, venía de catástrofe en catástrofe. Y esto de cerrar el estrecho Hormuz, si lo miramos en retrospectiva, es como agua de mayo. Se Trump el constructor de los enemigos de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y ahora se preguntan, ¿pero cómo puedo monetizar este paso al estrecho si Estados Unidos y Israel estaban vigilándolos con un montón de armas todo el tiempo? Bueno, la forma para monetizarse era esta. Se aproximaban a una isla del estrecho que es propiedad de Irán, llamada la isla de Arak, ¿no? Llegaba un buque, envía un código a las autoridades iraníes, recibe una autorización, paga una tasa y cruza por el canal controlado con un código que le vuelven a pedir tanto a las autoridades iraníes como a las de Omán para que pueda pasar de manera controlada y pueda sacar su petróleo. Principalmente los que han hecho esto han sido los chinos y otros países asiáticos para llevarse gas y petróleo hacia sus naciones. Ninguno de estos buques ha llevado nada de estos combustibles hacia Europa o a algún país occidental. Así es. Y prácticamente pasamos del 28 de febrero a un estrecho que era de libre tránsito a uno que que tiene un control militarizado de comercio global. Y no olvidemos una cosa, este peaje no está siendo pagado en dólares. No,
De hecho, no. Porque era la promesa para que Estados Unidos siempre fuera tuviera una moneda que siempre estuviera siendo demandada y poder imprimir tanto dólares como quisiera, sabiendo que lo iban a seguir demandando para hacer por operaciones. el petrodólar. O sea, es muy importante y es muy tonto lo que hizo Estados Unidos, Donald Trump, al mando de Estados Unidos, porque destruyó una de las cosas más importantes que tiene, que es precisamente el petrodólar, en lo que ellos sostenían mucho de su deuda externa y de la manera en cómo financiaban los dólares como moneda única, porque acuérdense que el dólar no está avalado ni en oro ni en ningún tipo de metal precioso, es solo confianza. Y Donald Trump con sus avanzadas ha destruido la confianza, no solamente de los europeos, la confianza de sus aliados que eran del Golfo Pérsico, que son las monarquías, que evidentemente dentro de toda la presión también tiene mucho que ver con Omán, con Arabia Saudita, con, qué sé yo, Dubái. Recordemos que a Dubái le fue bastante mal, la gente evacuó. Sí, todos los gente rica dejó sus animales atrás y dejó sus propiedades abandonadas. En fin, y pues con esto que ocurrió, donde prácticamente Estados Unidos no consiguió derribar el régimen iraní, no consiguió destruir su programa nuclear, y por un cambio no les quitó su uranio. Ajá. Y Irán mantuvo su capacidad de respuesta y controló Hormuz, aunque sea de manera parcial, pero lo controló. Pues la guerra no estaba resolviendo absolutamente nada para Irán o para Estados Unidos. Después de todo, Irán también salió perjudicado porque destruyeron buena parte de su cúpula de poder. Pero en el camino construyeron un sistema en el cual, sin importar a quién quiten de arriba, pueden seguir funcionando. O sea, esto se traduce que hicieron más fuerte al enemigo jurado de Israel en materia administrativa, porque ahora ya no importa, o parece que no va a importar a quién dejen arriba la cabeza. Ajá, porque lo que importa es la información que se sigue trabajando y algún medio de que se pueda seguir trabajando con la información que se deja. Sí. Además hay otra cosa, esto es muy peligroso por el precedente que deja el hecho de cobrar un peaje en ese estrecho, porque en el mundo, según los tratados internacionales, no se paga peaje y tienen libre tránsito. Y ahí no solamente en Hormuz, sino que en diferentes otros lugares del planeta. De hecho, Europa tiene varios de ellos. Porque no estaría bien jodido el tema de quién tiene el control de dichos lugares. Y aquí, de forma indirecta, yo igual diría que quién sabe, quizá Omán no esté tan en desacuerdo de que Irán y Omán cobren el peaje, porque es para ambos. Y si entramos en un contexto donde ya Irán, Omán y cualquier país del Golfo cobra peaje para pasar, pues se va por el carajo todo lo que se había firmado sobre el derecho a paso internacional de aguas, estrechos y demás. O sea, gracias Trump se quería echar encima en la bolsa a la ONU, a la OTAN, a destruir la Unión Europea, lo consiguió, pero perfectamente. Esto es una nueva manera de hacer política internacional. Pues sí, volvimos al siglo XVI, siglo XV. En fin. Un solo hombre naranja fue capaz de mucho y más. Sí, y bueno, entre las propuestas, directamente cuando se llega el momento de 2 horas antes de ver cuál es el plan de paz, el plan de 15 puntos de Estados Unidos fue completamente rechazado. Hubo una propuesta pakistaní que era intermedia entre lo que decía Estados Unidos y Irán, también fue rechazada. Los iraníes dijeron nuestros 10 puntos o nada. Y pues al final de cuentas, como les dijimos hace un momento, debido especialmente a que Estados Unidos recibió presión por parte de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, Omán, pues los perjudicados de los ataques de Irán, pues no tuvo que otra cosa que decir, bueno, muy bien, digamos, presentamos como que este es el acuerdo base con el que se trabajará para llegar a un acuerdo final. Y ahora, ¿qué eran los 10 puntos que decía Irán que quería que se llevaran a cabo, no? Número 1, el primer punto, cesa total de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo aliados como Hezbollah en el Líbano. Uy, tenemos problemas aquí. Ok, pero ahí estaba, bien explícito. Punto número 2, compromiso formal de no agresión de Estados Unidos de ninguna forma. Ah, sí, está bien. Ok, entonces se entiende, no quiero que me incumplas tu palabra otra vez. Número 3, reconocimiento del control iraní sobre el estrecho de Hormuz. Luego también se añade un protocolo de gestión de seguridad de tasas y dice que este plan permite a Irán y también al Principado de Omán cobrar una tasa de $2 millones como máximo por buque para destinar ese dinero a la reconstrucción del país, que pues van más o menos como que reparaciones de guerra. Es bastante correcto. Sí, yo creo que es lo justo, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero pues prácticamente, como les dijimos, acaban de cargar la naturaleza jurídica de los estrechos de todo el planeta.
y toda política respecto al tránsito internacional de aguas que tienen varios países que colindan, ¿no? De hecho, si es que por aquí hay algún país que está mal en la economía, ya sería momento de ponerse a cuestionar si cobrar peaje sea lo adecuado. Sí. Bueno, siempre que tengas un estrecho por el cual quieran pasar, ¿no? Bueno, ya veremos si España, Marruecos, Italia, Grecia van a estar cobrando paso por el mar Mediterráneo, ¿verdad? En fin. Bueno, un corredor que el 28 de febrero podías pasar sin pagar, ahora hay que pasar pagando. Eso es lo que puso Irán en el... Gracias, Trump. Punto número 4. Control del tránsito marino, que ahora ya no va a ser libre completamente. Número 5. Aceptación del programa nuclear iraní, incluyendo el enriquecimiento. No, Trump ha querido salir a decir no, que nos van a dar todo el uranio, que no van a enriquecer nada. Irán lo puso... Es bastante explícito en este punto. Y es bastante gracioso porque si vemos lo que había estado a punto de firmar a principios de este año, con las avanzadas que había tenido Marco Rubio en Omán, de intermediario, o sea, era despojarse del uranio enriquecido, era permitir que la agencia de energía entrara a su territorio, permitir que el propio Estados Unidos entrara a su territorio, o sea, iban a abrir las puertas de par en par, y era algo bastante asimétrico para los iraníes. Ahora, unos pocos meses por delante, pero ahora lo contrario, o sea, es como un sueño húmedo para un iraní promedio que nunca se habría imaginado el año pasado poder pedir algo como esto. Sí, se han tenido que aguantar muy duro, pero o sea, parece que se pinta bien para el futuro de Irán, ¿eh? Punto número 6. Levantamiento de sanciones primarias y secundarias. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo que sanciones primarias y secundarias? Bueno, cuando la República de Irán sufrió su golpe de estado en el 79, cuando derrocaron al Shah de Persia, Estados Unidos le puso unas sanciones, las primarias, donde restringía las transacciones financieras internacionales con Irán, ¿vale? Lo sumió en la pobreza, básicamente. Y además de bloquear a Irán, puso unas sanciones que penalizan a otros países o empresas no estadounidenses que hacen negocios con Irán, que esas son las secundarias. Prácticamente, que vives en Latinoamérica no puedes comerciar de ninguna forma con ninguna empresa de Irán, que hacen las, no sé, las playeras más baratas y con mejor calidad de tela en el mundo. Bueno, mientras no sea iraní, no la puedes comprar. Punto número 7. Liberación de activos congelados. Es algo que no sabía la gente. Y esto nos lo cuenta el periódico The Guardian, que prácticamente hay un montón de activos que tiene congelado Europa dentro de sus muchas carteras de inversión. Que obviamente sigue trabajando para sí misma. Ajá. Que ha generado un montón de rendimientos. ¿Tendría que devolverlos? Sí, tendría, pero como Irán está bloqueado, no tendrían por qué hacerlo. Irán es un país malvado. A saber qué haría con semejantes recursos. Bueno, Irán nos quiere de vuelta y nos quiere libres para trabajarlos ellos, porque va a servir para la reconstrucción de las cosas que Estados Unidos e Israel han destruido. Y eso significa que una de las condiciones que le impone Teherán es la recuperación total de la capacidad financiera inmediata del país. O sea, de repente un montón tenía problemas de liquidez, te llegan los recursos que tenías congelados. Punto número 8. Validación internacional ante la ONU y la Organización Internacional de Energía Atómica. Prácticamente que todos los compromisos que tenía de seguridad de la ONU, de estas resoluciones para poner sanciones a Irán, de todo lo que ha dicho la Organización de Energía Atómica en contra de Irán, queda anulado. Y pues tiene una carga política muy importante porque en la realidad lo que buscan es limpiar el marco jurídico internacional que tiene Irán de cara al mundo. Y esto es algo que Irán ha venido haciendo desde que se iniciaron las maniobras bélicas contra ellos, porque si recordamos el año pasado cuando hubieron las primeras avanzadas desde Israel, lo que nos sorprendió a todos, los que analizamos este tipo de cosas, es que la respuesta de Irán no fue como a la yihad, guerra santa, muerte, destrucción, que uno es como que eso es lo que se planteaba cuando nos hablaban de los iraníes, inmolación. ¿No? Fue como, nosotros somos un pobre pueblo que estamos siendo oprimidos, que nos están atacando, nosotros no respondemos de la misma manera, vamos a agachar la cabeza, nos están atacando, miren el mundo, somos las víctimas. Se han presentado como víctimas de la situación y eso es bastante sorprendente porque podrían ellos haber tenido este tipo de avances desde el principio. ¿Tenían con qué? Y no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no lo hicieron porque... pues prácticamente la situación no daba para ello, tenía que tener algún tipo de justificación para dar las cosas. Y hasta que tuvieron la justificación, ahí recién actuaron. Entonces mi pregunta es, y sigo diciendo, ¿era real todo
propaganda anti-iraníes que nos vendieron, de que los derechos de las mujeres, de que el extremismo gigantesco que había. O sea, yo aquí lo único que estoy viendo, mirando hacia el pasado, es simplemente un pueblo que se está defendiendo de los israelíes, con justa razón. Algo de subsistencia, o sea, ahí yo no me voy a meter. Tampoco me voy a meter con los israelitas, porque para ellos también es una cosa de subsistencia. Depende del lado de donde tú lo mires. Sí, de su supervivencia, ¿vale? Y el punto 9, que está increíble porque prácticamente la reducción o retirada de la presencia militar estadounidense en la región del Golfo Pérsico y de todas las monarquías. O sea, sácame todas tus fuerzas que tienes aquí estacionadas y no pueden volver, o redúcelas de manera importante. Y el punto número 10 es un acuerdo vinculante bajo el derecho internacional de que todo lo que se está diciendo se tiene que cumplir, y si cumples con tu palabra te cae una sanción y estás obligado a darme dinero a mí a Irán. Eso es bajo derecho internacional, si realmente se cumple. Sí. Y pues Donald Trump agarra y denuncia diciendo que ganamos la guerra, han liberado completamente el estrecho de Hormuz y este acuerdo será un acuerdo base con el cual haremos la paz. Eso sí, respecto al enriquecimiento de uranio, ellos dijeron, ay, no va a haber enriquecimiento de uranio, ¿verdad? A pesar de que estos son los puntos que estableció Irán para cese el fuego. Y bueno, Israel dice que no, lo de Líbano no estaba incluido. Otros dicen, sí, lo de Líbano no estaba incluido. Fue el primer punto que se tocó. Sí, de hecho, dando una pequeña actualización de esto, al poco rato de que se firma finalmente esto y sale la información, ¿cuánto? No se demoraron ni 2 ni 3 días en que Israel atacara el Líbano. Pues prácticamente fue las horas, más de 100 ataques al Líbano, porque quiere hacer lo mismo que hizo con los Altos de Golán en Siria, que es que hay grupos extremistas allí en el sur, voy a agarrar, los voy a limpiar, y me voy a quedar con ese territorio para hacer este gran estado de Israel, como siempre he querido hacerlo. El objetivo de Netanyahu, según es debilitar a Hezbollah, pero para ellos es una estrategia de guerra permanente. Y también Netanyahu se decir el día de hoy que ya se va a establecer negociaciones de la forma más inmediata posible, en algún momento del futuro próximo, pero de la forma más inmediata posible, con el Líbano para llegar a negociar la paz. Porque ahí tiene que ser una cosa. Hezbollah está en el Líbano y prácticamente está mucho mejor armado, equipado y capacitado para enfrentar al ejército del Líbano. De hecho, el ejército del Líbano no tiene capacidades reales para eliminar a Hezbollah. Así es. Y de hecho es un problema que ellos mismos pusieron ahí, porque el Líbano originalmente era un país bastante rico, era un país que tenía bonanza, pero resulta de que hay una cosa que él no quería hacer y era alinearse a ¿cómo decirlo esto? A los intereses de Estados Unidos respecto al petróleo. Y es ahí donde tenemos la decadencia del Líbano. Y bueno, el poder no admite vacíos y resulta que ¿qué pasó ahí? Hezbollah, y bueno, Irán ocupó también el lugar geopolítico de Líbano, en el término de los países musulmanes, y Israel también trató de ocupar otro hueco de poder, ¿no? Entonces el otro fuego solo es parcial y según lo que estamos viendo aplica actualmente y directamente a Estados Unidos e Irán. Israel va como por la libre diciendo que yo no firmé nada, a mí no me dijeron nada, yo sigo con mis objetivos personales. Que esto implica que pues Israel es el único país beligerante que está destruyendo y atacando todo lo que está alrededor para hacer sus cosas. Y aquí la pregunta aquí natural que surge, ¿quién manda? ¿Estados Unidos o Israel? Porque aquí estamos viendo de que el presidente Naranja actúa en los intereses de Israel, que no tiene poder sobre las cosas y las decisiones bélicas que toma Netanyahu, que no tiene poder de poder hacer una mediación real para un cese al fuego, que las decisiones que él toma son básicamente ignoradas de manera inmediata, o sea, a las horas, por este otro presidente. ¿Qué le saben a Donald Trump? Es mi pregunta. Que le saben como para estar tan envalentonado, así que Trump no se atreve a decir Israel, te dije que ya estamos en alto el fuego. ¿Se acuerdan el año pasado cuando a Israel se le ocurrió atacar Qatar? Ajá. En Doha. Ya pues, no pasó nada de tiempo para que en ese momento Donald Trump le tirara de las orejas a Netanyahu, lo obligara a disculparse con el líder de Qatar. Y resulta de que luego de eso quedara fuera de del plan reconstrucción de Gaza, porque originalmente él estaba dentro. De hecho él ya había salido a hablar, mejor dicho, un político de él. Sí, Smotrich, su secretario de finanzas. Si no él es el secretario de finanzas. Y resulta de que todo iba súper bien, viento en popa, hasta que se le ocurre atacar Qatar y termina dando disculpas, bajando la cabeza, pidiendo perdón.
humillándose a un país musulmán, o sea, imagínense, que ellos se creen supremacistas. Y en ese momento veíamos que Donald Trump tenía poder sobre Netanyahu. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en un año para después Donald Trump tener que escuchar las palabras de Netanyahu, meterse en una pseudo trampa? Porque para mí eso fue lo que sucedió. Y ahora ser incapaz de volver a retraer la correa del perro. Uy, ni siquiera un año, porque fue de noviembre a febrero, diciembre, enero, febrero, 3 meses. 3 meses. ¿Qué ocurrió? Bueno, que Donald Trump liberó los archivos Epstein y resulta que no eran tan seguros ni tan clasificados como parecía. Y ya les dijimos en el podcast pasado que si hay algo que tiene Israel y que vende mucho es ciberseguridad. Así es. Y si venden la capacidad de proteger tus sistemas, también tienen la capacidad para hackear tus sistemas. ¿Quién sabe qué vieron? ¿O qué... Esto es simplemente una suposición, pero una suposición en base a los hechos que hemos estado viendo, porque la única diferencia que ha habido en este corto tiempo, desde lo que pasó con Qatar hasta ahora, en Irán, es simplemente una sola cosa, el escándalo de Jeffrey Epstein. No hay otra cosa diferente que haya cambiado. Y la razón de por qué vemos al señor Naranja tan belicoso, lo vemos tan hilarante, tan inconstante. Ajá, soñando con que va a ser presidente de Venezuela cuando termine todo esto. Eso es mentira. Es en serio. Dice que, según Trump salió a decir esta semana, que está arrasando con las encuestas en Venezuela, que la gente lo quiere mucho y cuando termine todo esto ya... Está considerando aprender español. Sí, que está considerando aprender español para ser presidente de Venezuela. El presidente Naranja. Sí, ahí está. Ojalá que funcione, señor Naranja. Vamos a ver si Estados Unidos no lo agarra y lo secuestra también. Igual que ya pasó una vez, puede pasar 2 veces. Sabemos que Estados Unidos tiene la posibilidad de poder secuestrar al presidente de otro país si es que no le gusta. Ajá, y bueno, ahí a ver qué le ocurre. Y bueno, con esto, pues, las navieras primero se pusieron felices, el precio del petróleo cayó, y parecía que todo iba a ir muy bien hasta que Israel empezó a atacar el Líbano a las horas, entonces se volvió a cerrar el estrecho de Hormuz. Y ya también se vinieron a decir que, por ejemplo, Maersk, que es una naviera danesa, que no hay seguridad suficiente para operar con normalidad en el estrecho de Hormuz, y la naviera Hapag-Lloyd, que se esperan entre 6 y 8 semanas para recuperar operaciones normales, aún si se reabre el estrecho de Hormuz. Cosa que no pasó por Israel. Entonces, he visto medios europeos, gringos no me he metido, pero europeos sí vi, que se vienen a decir que Trump ganó el conflicto. Pero si ya vimos los 10 puntos base, ya vimos que no obtuvo ninguna victoria real, que prácticamente está perdiendo apoyos, que sale a echarse para atrás porque no tiene la capacidad para sostener un conflicto que arrase a la civilización persa, como lo llamó. O sea, imagínense tener impunidad de amenazar con un genocidio. Ya eso es como el epítome de lo absurdo. Sí, o sea, se puso todo loco y al final, pues se echó para atrás. Ahora, yo no puedo decir tampoco que ya es una victoria para Irán, porque sus puntos no se están respetando y sigue Israel atacando al Líbano. Sí. De hecho, el punto número 1, el más importante, por algo está ahí como número 1, no se ha respetado. Entonces, podemos suponer de que esto no va a terminar aún. Entonces, esta fue una victoria para Irán. Miren, si se hubieran respetado los 10 puntos, diríamos que sí. Sí. En principio, para mí, parecía que Trump perdió la guerra de la forma más rápida y pendeja posible, ¿vale? Perdón por la palabra. Pero, dado que esto no se está materializando en una tregua real, y que Israel sigue siendo un actor de discordia en la región, para mí ha sido sancionado. Sí. Para mí en la práctica esto para mí fue quiero una excusa para no tener que hacer lo que prometí que dije que iba a hacer. Y decir que ya se va a conseguir la paz y que esto se traduzca en ganar tiempo para no tener que hacer nada. 14 días me sirven, 14 días pueden cambiar muchas cosas. ¿Y qué pasará en 14 días cuando esto tiempo pase y las cosas sigan igual porque Israel no está sujeto de la correa? Bueno, yo pensaré en algo. Y mientras tanto, la noticia 3 va a ser muy interesante, pero sale Melania Trump a hablar para distraer la atención otra vez. Y volver a un punto de inicio muy extraño el 28 de febrero otra vez, pero bueno. Prácticamente desde el punto de vista de Irán esto se convirtió en una guerra asimétrica, en una negociación en sus propios términos, mientras seguía generando ingresos y manteniendo el control estratégico de este estrecho. Y pues... presentando un precedente, ¿eh? Sí. Y pues prácticamente a un precio bastante barato, porque al menos de momento de las cuestiones que se han sacado del saldo que ha pagado Irán por este conflicto, han sido 3.000 muertos a una población de 90 millones. O sea, en términos humanos es horrible, ¿no?
pero en términos de recursos humanos, por así decirlo. Claro, si lo miramos esto desde un punto de vista más frío, desde el dato duro. Ni siquiera es el 0.5% de la población, mira. Así es. O sea, le ha salido poco a comparación de algo más fuerte. Uh-huh. De todas maneras, lo decimos así, pero no sabemos, o sea, sabemos muy bien que para lo que es Irán propiamente no es tampoco tan así, o sea, les han matado un montón de líderes, el líder anterior también falleció, la familia de... Uh-huh. Entonces, más que un acuerdo de paz, porque no hay nada firmado realmente, esto es solamente una pausa entre actores que no logran imponerse, especialmente de Estados Unidos e Israel. Irán simplemente está en su plan de yo resisto, yo me mantengo atrincherado y que sea lo que tenga que hacer y que el Furso tenga que sufrir económicamente porque la mejor manera de destruir a Goliat es con la plata. Sí. Y pues, al menos esta es nuestra parte. Ahora, ¿tú qué crees que pasa en los próximos 14 días cuando Trump se le acabe el tiempo? Porque a mí, yo creo que solamente es una forma de ganar tiempo de Trump para ver qué hacen 14 días. Yo también pienso lo mismo, que está ganando tiempo. O sea, aquí vamos a ver si es que por otro tipo de presiones finalmente no decide tirar de la correa de Netanyahu. Pareciera de que algo le saben hasta el momento por la manera en cómo se ha comportado, a diferencia de la última vez que pasó con Qatar. Y ya para esta hora debería haber salido a pedir perdón a Hezbollah, o no a Hezbollah, al Líbano. Pero ha habido cambios. Hay cambios que nosotros estamos viendo y estos son los hechos que lo demuestran. Entonces, de mientras, lo único que podríamos pensar es que están ganando tiempo nada más. Además, sabemos de que le han querido hacer a Donald Trump un impeachment. Y no solamente ahora, o sea, hay una cosa que no estamos considerando y que a finales de año van a haber las siguientes elecciones, claro. Intermedias para ver quién se queda con el Congreso. Bueno, es a lo largo de todo el año que varios estados están disputándose si van a tener gobernadores demócratas o republicanos, pero eso se traduce en las bancadas que ponen los partidos en el Congreso y si se llena de demócratas, el señor realmente puede terminar en la cárcel, como mínimo. Como mínimo. En fin, entonces si te gustó el análisis de este cese al fuego, de esta victoria trumpista, es que no la puede vender de otra manera. Ajá, tiene que tirar para adelante. Pues por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte y darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. Por alguna razón no sé por qué no puede, el chat está inhabilitado para transmitirse en vivo. Creo que tiene que ver mucho con la carátula que puse. Puede ser, no lo sé. Pero no sé cómo rayos puedo activar. Aquí te han puesto saludos. Ah, saludos. Oh, perfecto. Ah, el nuevo podcast. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. En fin. Vamos a la segunda noticia. Creo que iba a darla para el final, pero creo que es mejor en este momento porque la tenemos fresquecito. Sí. Y es una actualización de Epstein. Resulta que, como Trump es tan obvio que no puede mentir de lo que estos 10 puntos implican realmente, que esto es una derrota humillante. Es una derrota desde la retórica de por sí. Que no hay manera de justificar esto, que por mucho que se decir, no, sí, nos van a dar todo el uranio, nos vamos a limpiar muy bien. Y irán a decir... O sea, es tan sencillo como que un medio de comunicación cubra cuáles eran los 10 puntos y ahí están. Okay. Que eso no se puede ocultar, salvo que no cubren la noticia, pero la noticia es tan importante que debe ser cubierta. El día de hoy, jueves, Melania Trump salió a hablar en la conferencia convocada por ella sobre el caso Epstein. ¿Dónde lo hizo? En la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Ajá. Y bueno, salió a dar una conferencia de casi 30 minutos, pero ahora se los voy a resumir. Negó haber tenido alguna vez una conexión con el desacreditado financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein y dijo que las afirmaciones al respecto le estaban difamando porque lo oí todos los correos continuos, explícitos y el intercambio que llegó a verse un poquito entre Donald Trump y Jeffrey Epstein de oye, te presento a una chica muy bonita y donde decía, uy sí, le gustó a Donald Trump, eres su tipo. Como que fueron invenciones que ocurrieron en la mente de Epstein. Claro. Ah, también fue invención eso de que no se conocían más allá de los años 2000. Entonces, todos estos delirios que tuvo el propio Epstein en el año 2018 diciendo de que para llegar a Trump había que primero pasar por él. Ajá. Estos son todos delirios del señor de la isla. Dice Melania Trump, y cito, las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy. No quedó claro de inmediato qué motivó a Melania Trump a pronunciarse ahora. De hecho, le preguntaron a la señorita a Melania Trump, oiga señora, ¿por qué salió a hablar de esto ahora y no cuando se vio esto? Porque las mentiras son feas y deberían desmentirse.
Ok, ¿estás seguro que no tiene nada que ver con el hecho de que Estados Unidos ha sufrido de las derrotas más humillantes en la historia de su país? Que el ejército, la fuerza aérea y los soldados que se invirtieron para tratar de acabar con Irán quedaron en nada. No, nada de eso. Es terrible esta situación porque Trump, nosotros sostenemos al menos, dada la evidencia que podemos mirar para atrás, por la línea de tiempo. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos sustenta? La línea de tiempo. Que todo esto de la guerra fue precisamente para poder tapar el escándalo de Epstein, que se lo estaba comiendo literalmente vivo. O sea, seamos sinceros, más de 50.000 veces mencionado. Que luego cuando se borraron cositas cambiaron la cantidad de veces que fue mencionado Trump. Sí, porque coincidentemente su nombre luego de la primera publicación fue eliminado varias veces de un montón de archivos. Entonces, no seamos, no nos hagamos los tontos aquí. Tiene mucho que ver con eso. Y a raíz de todo ello se desata un conflicto que no tenía razón de ser. Lo dice el propio Joe Kent, que había estado detrás de la inteligencia del ejército. O sea, un hombre que era maga, un hombre muy ligado a la figura de Donald Trump. Dice que se siente traicionado, que básicamente Donald Trump está jugando para otro país distinto del de Estados Unidos. O sea, ¿qué más fuerte que eso? Y todo esto para simplemente tapar su nombre, su vinculación a este pederasta. Sí. Y luego que va perdiendo la guerra, porque resulta de que esta no lo hizo con conocimiento de causa, no lo hizo con una acción bélica real, no lo hizo en coordinación con su grupo de milicias, o sea, lo hizo en último momento de la manera más atolondrada posible, y estas son las consecuencias de cuando uno no planifica, que ahora tiene que volver a citar la vinculación de su esposa, que también aparece mencionada en los archivos, porque según los archivos ella fue presentada por el propio Jeffrey y la propia secuaz de Jeffrey. Esta Ghislaine Maxwell. Sí, para decir, no, es que son difamaciones. ¿Por qué sales a hablar ahora y no antes? Porque tienen literalmente la embarrada con el tema de la guerra en Irán. O sea, la forma de cómo ha ocurrido todo esto ha sido tan, pero tan burda, que tienen que destapar un escándalo que originalmente querían tapar. Sí, así de estúpido fue. Y contradictorio. Y contradictorio. Y por eso fue como una cuestión de que, oye, entonces todo esto de la guerra de Irán que hiciste para taparlo, ni siquiera te sirvió para eso. Ni siquiera para eso, porque volviste al punto inicial. Y ahora tienes la embarrada con Irán y la embarrada con tu esposa, la Lisa Epstein, ¿no? Y bueno, también Melania salió a decir que ella nunca fue amiga de Epstein. Cito, Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas de Epstein de vez en cuando, ya que es común coincidir en los mismos círculos sociales en la ciudad de Nueva York y Palm Beach. Pero que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni su cómplice Ghislaine Maxwell. También dijo, no soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi marido por casualidad en una fiesta en Nueva York de 1998. Claro, Melania. Sí, hay muchas fotos. Coincidentemente de estos países cercanos a Rusia. Donde traían de manera, no sé si puede decirse que ilegal o con la vista gorda de las autoridades a un montón de trabajadoras de la noche para dar masajes de pies. Y según lo que dicen de manera sostenida y continuada en los correos de este desgraciado, usarlas como ganado para hacer jerky. Y comer pizza y tomar jugo de uva. Así es, entonces, qué coincidencia de que tu etnia corresponda justo a estas víctimas que pertenecían a esta trata de mujeres. Sí. Y bueno, con todo esto, habría que preguntarse, tú como mujer, a mí me cuesta verlo, pero a lo mejor porque yo tengo una versión sesgada, ¿crees que Melania Trump está encubriendo a Trump? ¿O está siendo obligada a decir esto, desde tu punto de vista personal? Yo creo que está siendo obligada. Porque no salió antes a hablar y es una mujer que está sumamente manejada. A ver, hablemos del señor de la isla, de este caso tan escandaloso. La familia de Trump está íntimamente ligada a toda esta red de corrupción. Hace poquito, de hecho recientemente, a principios de año, salió un documental que está en Amazon, que es sobre la primera dama, Melania. De hecho se llama Melania Trump. Sí. Ya. Resulta de que la persona que dirigió junto a Melania, supuestamente Melania también lo dirigió, yo lo dudo bastante, soy escéptica, pero la persona que dirigió este documental es nada más y nada menos que un hombre que también aparece en los archivos
Epstein, y que fue precisamente aquella persona, que es el nombre que más se mencionó en el movimiento Me Too. Fue esta persona de Hollywood. Era Brett Ratner. Que fue señalado con el dedo por un montón de actrices que fueron abusadas por este hombre. O sea, este hombre ya tenía su fama de abusador de mujeres. Sí. También tiene su fama de pedófilo, porque también le gustaban los niños. De hecho, tiene unas imágenes ahí en los archivos que son bastantes. O sea, él y niñas. Se nota claramente que son niñas. ¿Por qué lo digo? Porque no se les ve la grasita de los brazos. De hecho, cuando una mujer se desarrolla y cumple ya sobre los 18 años, se nota el cuerpo de una mujer del cuerpo de una niña. ¿Ya? Y este hombre se ve en esa imagen ahí al lado de dos niñas. Y yo me atrevería a decir, por lo delgaditas que se ven esas niñas en la fotografía, 12 años. 11 años quizá. Terrible. Entonces, esa persona que le estoy señalando, esa persona que también aparece en fotografías dentro de los archivos de Epstein, esa persona es la que dirigió el documental de Melania. Y me vienen a decir que ustedes rompieron relaciones en los años 2000, que no pertenecen a los mismos círculos. O sea, por favor, no somos pendejos. Lo peor de todo es que es demasiado descarado, porque para haber hecho Melania Trump el documental, podrían haber elegido un cineasta completamente limpio, pero de manera bastante escabrosa. O sea, ¿hasta qué punto ellos corren los límites para demostrar que tienen superioridad y que, aunque sean tan así de evidentes, no pueden ser perseguidos, juzgados y judicializados? Eso es lo que más rabia a mí me da. Sí. Yo hago énfasis en esta cuestión que dice Melania: no soy víctima de Epstein. Epstein no me ha presentado a Donald Trump. Porque la forma en la que dice no soy víctima de Epstein, como que me da la sensación, porque lo estuve, o sea, a lo mejor estoy imaginando cosas, pero porque puede que no lo estamos, todo lo que decimos aquí sea muy hipotético, ¿no? Sí. Pero mejor está diciendo no soy víctima de Epstein, porque podrías haber dicho no fui víctima de Epstein. Tiempo pasado. Pero dice no soy víctima de Epstein. Aquí, entonces, ¿de quién sí eres víctima? Buena pregunta. En fin, yo pienso sinceramente de que sí se trata de que está, al menos fue una persona que es como que casi obligada, o hazlo, porque hay maneras de coerción. Vamos a decir, yo creo que sí hubo una coerción por parte de Trump hacia Melania para poder hacer esta declaración. Si ustedes miran el documental es bastante impersonal. Es muy perfecto, la mujer esta no hay nada real ahí, está todo perfectamente... Todo es plástico. Sí, está todo perfectamente puesto ante la cámara, perfectamente maqueteado. Entonces realmente no me atrevería a decir que yo no le conozco nada que yo diga es auténtico de ella. Todo lo que se le conoce a Melania Trump está intrínsecamente relacionado a la figura del presidente Trump. Esto, por ejemplo, de la Melania Coin. ¿De quién fue idea? ¿De Melania? No, fue de Trump. Evidentemente. Y pues, a mi entender, y es importante que digamos esto, si bien Melania empezaría a cubrir a su marido, ¿sí? No creo que lo haga por una cuestión que le motive personalmente. Yo he visto esta situación antes, en México, con lo que fue el presidente Enrique Peña Nieto y lo que fue su esposa, que era la Gaviota, ¿no? Una actriz. No me acuerdo su nombre, pero se llama la Gaviota. Hubo un escándalo que salió nuestro presidente, que aparentemente había tergiversado dinero porque le habían dado una mansión, ¿vale? Entonces, para cubrir ese escándalo, no le tuvo una mejor idea que decidir obligar a su esposa a decir un comunicado de que esa casa era suya por su trabajo en una televisora como actriz. Pero cuando agarraron y pusieron a hacer números de, oye, a ver, todos llevas tanto tiempo trabajando para la televisora dice que solo te pagaba esto, y si esto fuera así, no cuadraba. Sí, no es primera vez, en todo caso, de que a un cónyuge se le coerciona prácticamente a que dé declaraciones o se eche la culpa o diga algo al respecto. Yo pienso que desde la mente tan, ¿cómo decirlo esto?, especial, vamos a decirlo así, de Donald Trump, creo yo que sería muy buena idea. Oh, perfecto, yo quiero distraer la atención de este caso y me va a servir porque así puedo volver a limpiar nuestro nombre. Nuestro nombre. Porque ustedes creen que solamente habló de ella misma, dice, ni yo, ni Donald. O sea, ni siquiera es en exclusiva primera persona. O sea, que si ella sufrió algo antes de Donald Trump. Quizás pudo incluso haber dicho que no, cuando desde que estuve Donald, él me sacó de las cosas de Epstein. Pero hubiera sido igual, ¿no? Que si viste, ¿no? Claro.
Pero como dicen, no, yo no conocía a Epstein ni soy parte de su círculo, cosa que es mentira, porque los testigos de Epstein revelan que sí estaba ahí metida. Pues, francamente es difícil dar crédito a lo que dice la primera dama de Donald Trump, sobre todo por el momento en el que lo está haciendo, ¿no? Sí, porque si hubiera sido en otro momento, donde quizá hubiera explotado nuevamente la sospecha. De hecho, yo ni siquiera he visto que la prensa la ha tratado como víctima. Sí. De hecho, Mark Beckman, el asesor principal de Melania, si no me recuerdo, declaró a Reuters que la primera dama, Melania Trump, se pronunció ahora porque ya basta, hay que acabar con las mentiras. Es hora de que el público y los medios de comunicación se centren en sus increíbles logros como primera dama, en las vidas que han impactado positivamente y en su compromiso con nuestra nación. O sea, básicamente, como aquí dice, es hora de que el público y los medios de comunicación se centren en, por favor, miren esto. No miren eso. No miren la guerra de Irán, que ya les empobreció la vida y perjudicó la vida de millones de personas en todo el ancho y largo del mundo. Y tomó la vida de miles de personas también. Sí, gente inocente. Y bueno, eso es lo que nosotros creemos que es lo que pasó con Melania. Yo no sé si ella se vaya a divorciar de Trump terminando su mandato. Lo dudo mucho, porque si no lo hizo en el primer mandato, no lo va a hacer ahora. Sí, que también lo dudo. No sé qué clase de poder tenga Trump en Estados Unidos como para no irse tirando patitas de calle para estar viviendo por ella misma. Probablemente tenga que ver con que muchas de las cosas del estilo de vida de Donald Trump no estén a su nombre, sino al nombre de Donald Trump, y si se divorcia del marido se queda en la calle. Posiblemente, no me extrañaría. Y también que está la cuestión de que Donald Trump ya es tan viejo que lo que más le conviene a ella es esperar a que se muera en algún momento. Sí, también pensaría lo mismo. En todo caso, el caso de Melania es bastante curioso. O sea, yo no me querría imaginar la vida de esa mujer. O sea, no sé qué cosas pudo haber visto, de qué pudo haber sido víctima realmente, porque nosotros que revisamos los archivos de Jeffrey, les podemos decir que la vida de aquellas mujeres no era un camino de rosas. O sea, podía estar viva y mañana no. Yo lo que estoy esperando, y con ansias, es que Donald Trump fallezca para que se deje de estar jodiendo al mundo internacional, pero también para que Melania Trump escriba su libro. Sí, quiero leer ese libro. Quiero ver qué fue lo que te obligaron a hacer realmente cuando tengas la libertad de expresarte tal cual eres. El problema es que creo que si Melania se atreve a escribir un libro así de esa naturaleza va a ser cuando ya sea muy vieja como para que alguien le importe. Claro. ¿Verdad? Como para que alguien esté detrás de ella. Eso sí va a ser un librazo, cómprenlo cuando Melania salga. Va a valer mucho la pena ver que... Si es que lo escribe. Si es que lo escribe. Si es que no fallece misteriosamente como otras de las tantas víctimas de este financiero de la isla, ¿no? En fin, si te gustó este análisis que dimos sobre Melania Trump saliendo de decir que ella no fue víctima de Epstein en un momento como este, por favor no olvides dejar tu like, comenta y comparte, de la campanita de YouTube para que te avise cuando hagamos nuevos videos. Luego estemos transmitiendo en vivo, que suele ser los jueves por la noche, ¿vale? ¿Alguien ha comentado por ahí? No. Ah, perfecto. Y vamos con la última nota, que más que una nota es una especie de explicación rápida y breve sobre algo que ocurrió la semana pasada. Resulta que Gustavo Petro sabía hacer una explicación muy larga en X, tirándole flores a un sistema que tienen los brasileños para hacer sus pagos, que es independiente de Mastercard. Si yo fuera Lula da Silva, por favor, señor Petro, no me ayude tanto. Y este sistema, y esto termina concluyendo con su larga cosa que está ahí, que dice Petro, con una petición particular frente a la forma en la que los colombianos podrían hacer sus compras de forma digital, y pidiéndole a Lula que por favor trate de implementar o extender el sistema de Brasil a Colombia. De estas cosas no se deberían hablar internamente en lugar de escribirla en Twitter. Digo yo. Es que como que va de salida. No sé, Gustavo Petro siento que es mucho como Trump, pero a lo latino. Sí, es como la versión de Donald Trump más tonta. No, tal vez por ahí. Ahora creo que eso. Sinceramente creo que si Petro estuviera en una silla como Donald Trump sería bastante similar. Lo que pasa es que son de ideologías opuestas. Sí. Y bueno, el sistema... pero voy a decir una cosa. Eso sí, hablamos de Trump como la bestia naranja. Yo dudo que Petro sea esa calidad de bestia. Sí, eso es cierto. Hasta donde sabemos, Hasta donde sabemos, porque político, uff. Yo ya no creo en los políticos, ya no sé. El dinero y el poder les dan libertades para hacer cosas que no siempre son. Ajá. Y este sistema en particular se llama Pix, y es un modelo de pagos brasileños que Petro quiere implementar en Colombia, pese a que los colombianos hicieron un sistema similar que se llama Breve. El Breve. Sí, Breve. Este sistema Pix lo creó el Banco Central de Brasil en 2020 como un sistema de pagos instantáneos, cuando se hicieran transferencias rápidamente,
y que al momento de 2016 más del 75% de la población brasileña ya lo usa porque es muy efectivo. No te pide que tengas ahí escrito todo el número de tu tarjeta, que pongas la clave única que es que viene atrás de tu tarjeta y que hagas mil cosas más. Basta con que tengas tu número de celular con un QR como si vivieras en China y listo, tienes tu implementación. Qué casualidad que un sistema muy similar a China se haya implementado en Brasil. Uy, qué extraño, ¿por qué será? Sí, misterioso, ¿no? Vaya que los brasileños están... Pero este es de Brasil. Este es de Brasil, 100% del Banco Central brasileño, ¿no? Pix elimina la necesidad, como dije, de ingresar datos bancarios complejos. No me están patrocinando, por cierto. Yo no tengo cuenta. De hecho, no vivimos ni siquiera en el país, así que... Esto no es una... Te estoy platicando qué consta, ¿ok? Sí, que es la noticia de esta semana, de hecho. Sí. Solo tienes que tener una clave vinculada a tu teléfono personal, correo electrónico, identificación y un escaneo de QR y ya listo. Transferencias, pagos, compras, todo rapidísimo. Y pues prácticamente ha sido tan bueno que se está expandiendo internacionalmente y está siendo adaptado en comercios de Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Para quiénes? Para los turistas brasileños que precisamente van a estos países a vacacionar. Sí, estos son los países del Mercosur, por cierto, ¿eh? O sea, es natural que se haya puesto ahí. Sin embargo, el éxito regional de Pix, después de 5 años de su creación, en 2025, estamos hablando del año pasado, motivó una investigación de la Administración de Estados Unidos en respuesta a denuncias sobre el presunto uso de la red para lavado de dinero por parte de organizaciones criminales, concretamente el grupo local conocido como Primer Comando del Capital. También en 2025, la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos inició una investigación contra Brasil a petición de Donald Trump porque supuestamente tenía una especie de competencia desleal contra servicios estadounidenses como Mastercard y Visa. Claro, como que estos dos servicios no tuvieran monopolio. Sí. Y por ende la posibilidad de cobrar lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Sí, diciendo que Brasil incurre en una serie de prácticas desleales con respecto a los servicios de pago electrónico, incluyendo, entre otras cosas, el favoritismo hacia sus propios servicios de pago electrónico desarrollados por el gobierno. Traducción: Brasil no quiere usar Visa y Mastercard para hacer sus transferencias internacionales más fuertes. Quiere usar su propio sistema que ellos crearon. Eso no es justo, Brasil. Eso no debe ser. No debes tener favoritismos. Las visas de Visa y Mastercard son muy caras. Tengan cuidado, ¿eh? Sí. Y bueno, esto ocurrió cuando Trump estaba desatado y le dijo: haz lo que te digo, te pondré unos aranceles del 50%. Y pues le contestó en ese momento: Pix es del pueblo brasileiro. Entonces, brasileiro. Sí, o sea, literalmente... Bueno, básicamente cuando ocurrió todo esto, Brasil fue bastante enfático en decir que no iba a aceptar intervencionismo extranjero sobre su propio sistema local. Estados Unidos, cuando estuvo belicoso con este tema de los aranceles, estuvo proponiendo a diestra y siniestra amenazas. Y bueno, es un sistema muy bueno, sigue funcionando en Brasil, está adaptado en toda la región. Es rápido. Y te permite hacer pagos internacionales de manera efectiva e instantánea. Y esto es una amenaza para Estados Unidos porque pues, ellos quieren tener la hegemonía de todas las transferencias que se hacen a lo largo del mundo. Si empiezas a hacer transferencias haciendo un intercambio de monedas de pesos chilenos a reales brasileiros, de repente el dólar ya no está metido en estas transacciones. Así es. Y la moneda de Brasil se va a hacer más fuerte y Estados Unidos tiene menos herramientas para controlar a Brasil. Francamente, me parece que fue una estrategia bastante buena, ¿no? Y ahora la pregunta: ¿por qué dice que Petro que usemos Pix en Colombia en lugar de Breve, que es creado por ellos mismos? Básicamente porque Breve, si bien tiene algunas ventajas para personas que no son empresarias, realmente no te sirve más que para comerciar internamente solo de Colombia. Si lo dan a pie, es como el salir del efectivo, o sea, del cambio físico y poder digitalizarte. Sí, pero si te sales de tu país, de Colombia, y viajas a Perú, Breve ya no te sirve de absolutamente nada. Así es. Cosa que no pasa con Pix, aparentemente. Sí, pero con Pix en algunos países y que tienen que ver precisamente del Mercosur. Del Mercosur. En ese sentido, pues ya con que te acepten los 4 países de Mercosur, que son Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. No vaya a ser el Milei que lo empieza a perseguir ahora. Creo que ya es muy lejos, muy tarde como para que lo hagan. Podría hacerlo, pero... yo decía, ¿no? Pero resulta que Milei depende de Brasil para que le compre grano. No puede hacer eso. Que lo intente. A ver hay que ver quién le compra grano. Vamos a ver cómo le va. En fin,
Entonces, pues, eso fue la razón por la que de repente se retomó esta noticia del Pix de Brasil, que dijo, oh, y recuerdo cuando Lula da Silva agarró y se puso frente a Trump. El año pasado pasó muy por debajo de la sombra y se retomó diciendo, uy, qué bueno es este sistema, y mire, Lula da Silva cómo le negocia a Trump como los dioses. Entonces, pues, esa es la razón por la que salió esta semana este sistema y básicamente porque Gustavo Petro pareciera que fue patrocinado por esta marca brasileña. Yo lo único que le diría a Petro si fuera Lula da Silva es como, no me ayudes tanto. Sí, mándame una propuesta y ya veo cómo entra tu región. Estas cosas se hacen de manera formal, escrita, ¿no? Sí, no lo digo porque en estos momentos el señor Naranja está tan belicoso que busca una excusa de lo que sea. Ahora ya me imagino nuevamente arremete contra Brasil la próxima semana. Que lo intente. Honestamente, Venezuela y Brasil son países completamente distintos. Brasil no tiene traidores. No me refería de forma belicosa, me refería de manera molestosa. Ya, de agarrar y decir, Brasil, inclínate ante mí. Claro, que tú sabes que Estados Unidos tiene maneras de molestar si es que quiere. Pero bueno, no creo que... Bueno, sí, Presidente Trump sí podría ser, sobre todo por dada la situación y la embarrada que deja internacionalmente. Sí, es que lo veo bastante posible, sí. De hecho, ya cuando estaba desatado con todo esto, igual vino aquí a darse una vuelta por los países del sur. A hacer brazo, y entonces el señor veo que le gusta moverse bastante. Lo que es bastante gracioso porque en ese momento dijo, no quiero aprender tu idioma de porquería. Se lo dice a Milei. Sí. Porque sin querer queriendo Milei le habló en español. Y ahora dice, pues estoy considerando aprender español porque podría ser el próximo presidente de Venezuela. Y si no, podría ir a Cuba a ser presidente. Bueno. Si les gustó cómo dimos estas noticias, por favor dejen su like, comenten y comparten, denle a la campanita de YouTube para que se avise cuando subamos nuevos videos. Gracias a Pánfilo García Hernández por quedarse aquí a escucharnos hasta el final, también a la Nuevo Podcast. Y nos estaremos viendo la siguiente semana por esta misma zona, por este mismo canal, hablando aquí esperando que el mundo se vuelva mejor. No tenemos mucha esperanza, pero a ver qué sucede, ¿no? Con nuestra situación y nuestra vida en este hermoso continente llamado América. En fin. Esto ha sido todo. Fuimos Salvador Ávila y Mari Carmen Rojas. Y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Nos vemos. Bye.